Bueno, entonces dice, con respecto al video que hayamos seleccionado, dice, grabaros dando un enfoque propio de cómo puede el registro clínico electrónico y el registro Ujú. electrónico de salud cambiar si creéis que requiere cambio, y en la temática sobre el video seleccionado se debe destacar qué cambio es necesario realizar, si es conveniente realizarlo y qué mejora puede aportar, si requiere un cambio estructural en la forma de ver la historia clínica, cómo pensáis abordarla, opinión personal y de grupo y otras cuestiones que planteéis. Ok. Yo aquí tengo algunas inquietudes, por eso era que pensaba que el otro video era mucho más fácil para responder las preguntas. Porque, no, sí, de verdad, o sea, es que es un tema que es un tema de atención integral de salud, y aquí estaríamos hablando de un procedimiento específico que es la impresión de órganos y el tema de trasplante de órganos como tal. Y frente a ¿Me esto es el escuchan? registro específico. ¿Aló? ¿Me ¿Aló, escuchan? aló? Sí. Hola, sí. Perfecto. ¿Meiser? ¿Alberto? Por No Sí, fin. sí, es que no me veo bien, pero No, debo no, estar bien no. entonces. Sí, no te preocupes, no Sí. nos importa cómo te ves, sino que estés. No, ahí no, pixelado, ¿no? Ok, Ajá, listo. listo. Entonces, lo que estaba diciendo era que en ese tema, si partimos de la base que el registro, la historia clínica electrónica, la historia clínica, como se la querramos llamar, es el registro de todas las actividades que se realizan con un paciente durante todo el continuum de la atención por cada uno de los profesionales de la salud. Entonces, aquí en el tema del trasplante de riñón, se está oyendo con eco, del trasplante de riñón y de la impresión de órganos, yo no veo que podamos hacer un gran aporte al tema de historia clínica, porque es hacer hacer el registro convencional, o sea, como historia clínica es, y tenerla en línea y tenerla compartida con todas las instituciones que en un momento dado pues participen en la atención de la persona. No se me ocurre a mí nada ahí, por eso no sé. No sé, los demás qué piensan. Listo. Yo, Yo pienso, ¿me escuchan? sí. Sí. Uh-huh. Uy, eso está como rojo. ¿Dónde está? Está manejando, va manejando. Uy, Ya lo vi. qué ojo, ¿no? ¿Ah? Bueno, No, qué experiencia. ahí, listo. Que hacía, sí, ahí. Sí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El video es muy bueno, es innovador y todo, de hacer esto en impresión 3D, pero no le logro conectar con el tema de historia clínica electrónica, ¿sí? Eso es cierto. Pienso que tendríamos que elegir otro. Totalmente de acuerdo. Yo Sí, encontraría quizás que hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, en cuanto al tema de donantes, siempre se genera en el ámbito clínico, bueno, yo me acuerdo dentro de lo poco que vi de trasplantes o lo que manejan, por ejemplo, en el Pablo Tobón, que manejan en el Hospital San Vicente, que tienen registros muy específicos de donante, registros de receptor, pruebas y una serie de elementos que quedan registrados dentro de la historia clínica y que hacen parte de ese récord que se le llama al paciente. Ahora, preguntas puntuales, por ejemplo, el hecho de que se haga un trasplante con un dispositivo de este tipo, implicaría que se tendrían, por ejemplo, que cambiar la forma en que se registran en algunos escenarios los antecedentes del paciente, porque solamente se coloca trasplante, pero no qué tipo de trasplante. Pregunto, ¿no? No sé si son escenarios Sí, que me tienen a mí como duda. a mí en este sentido, o sea, por el concepto de historia clínica como tal, o sea, hablemos del concepto teórico de lo que es una historia clínica, ¿sí? Es el registro de todas las atenciones que se le hacen a una persona, independientemente de que sea por urología, por ginecología, por el que sea, ¿sí?
se deben registrar unos elementos mínimos. Entonces, frente a eso, no cambiaría. Habría que establecer unos registros específicos para el servicio nuevo que se genera, que es un servicio de trasplante. Esto es un trasplante de un órgano sintético, ¿sí? O sea, esta parte, pues así lo vería yo, ¿sí? Entonces, lo único que se generarían aquí serían los registros específicos que se requieran para ese trasplante de ese órgano sintético, pero el resto, como tal que uno mire, que vaya a innovar en algo de la historia clínica, como que no lo veo, ¿sí? O sea... Pero, por ejemplo, yo hago una duda, yo tengo una pregunta y dice, no sé, por ejemplo, cuando se hacen trasplantes de cadera, que se hacen con prótesis, sobre eso no sé en la historia de cuál fue la serial, la serie. Sí, eso se escribe, pero eso es lo general, o sea, eso no es nuevo, no es innovador, no es, o sea, es una obligación de que yo en la historia clínica tengo que consignar cuál es la prótesis que pongo, de qué serie, de qué esto, eso es parte de la descripción quirúrgica, hace parte de la descripción quirúrgica que hace parte de la historia clínica, o sea, eso es parte de los registros específicos que se tienen para el acto quirúrgico, ¿sí? O sea, eso no es nuevo, eso ha sido así toda la vida, ¿sí? De hecho, permítale, les doy un poquito de claridad. De hecho, esto no es un trasplante. Ah, sí, estamos de acuerdo. Es una connotación diferente. Cuando uno coloca, por ejemplo, ahorita que hablabas de un implante de cadera, es un trasplante, es una cirugía con un implante. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto. Y implanta en este caso una cadera o un riñón, ¿cierto? Pero artificial, sería igualmente un implante. Este es un donante. No hay, de hecho, ni siquiera historia no hay rescate de órganos. No, exacto, no hay problemas de compatibilidad porque se supone que es un material inerte, biológicamente compatible. Entonces, no se maneja realmente como un trasplante. Es un implante, como se hacen hoy en día las caderas, como lo dijiste, o como se hace de osteosíntesis, que se puede retirar posteriormente. En este caso, la cadera no se va a retirar, a menos que tenga una complicación con el riñón. Aquí no te innovar en nada en la historia clínica, y las preguntas que hacían en ese temario era: ¿usted cómo cree que debe cambiar la historia clínica electrónica? ¿Qué cambios le hace? ¿Cierto? ¿Cómo impactar el sistema? Entonces, por eso pienso que igualmente no aplicaría mucho el video, ¿de acuerdo? En cuanto a historia clínica, cuando hablamos de historia clínica y hablamos de innovar en el sistema de salud, ¿cierto? Y decimos, por ejemplo, que yo lo había mencionado en el video, una historia clínica única Unificada para el país. Exacto, eso es algo nuevo. Que ya existen historias clínicas, sí, pero modificar el formato que tenemos y ponerlo como historia clínica única para poder tener un registro. ¿Cómo? Unificar, exacto. Sí, es unificar. Pues son dos conceptos distintos, ¿sí? Porque la unificada es la que me tiene todas las atenciones de la persona en distintos sitios de la geografía, tanto de local como de... ¿sí? Entonces, esa parte. Y la única es que yo tenga una historia única nacional, que eso es una utopía, eso ya lo han trabajado una cantidad de personas y de todo, pero es la unificada, ¿sí? Y en la unificada sí vería yo de pronto algunas cosas que se podrían hacer. Pero sí le veo, o sea, no veo cómo meter la innovación, igual que tú. Los registros escandinavos, al menos en ortopedia, ¿cierto? Toman como base esa historia clínica que yo no sé si es muy unificada o no, qué tan unificada, sí. Poblacionales de millones de personas para poder parámetros epidemiológicos. Entonces, hacia allá deberíamos orientar nosotros, ¿cierto?, el tema de historia clínica. Mire, le pongo un ejemplo típico de hoy. Un paciente de SOAT, accidente de tránsito, llega a una clínica, tiene un trauma y a raíz de eso comienza a manifestar algunas alteraciones del síndrome del túnel carpiano. Como no hay registro anterior a eso disponible, ¿cierto? Porque hay otras instituciones donde lo hemos visto y no lo tenemos, eso se le carga al SOAT.
¿De acuerdo? Si usted tuviera una historia clínica unificada, donde un paciente lleva 2 años en otra ciudad o en otro hospital incluso y consultó por la misma patología, usted puede decir esto no obedece al accidente de tránsito, sino que obedece a una patología de sobreuso que ya venía cursando. Entonces, total. bondades de la historia clínica unificada, no solamente eso, sino el hecho de poder saber, porque es que muchos pacientes de nuestra población, muchísimos, no saben ni siquiera lo que consumen de medicamentos, ni las dosis, ni cuáles son, y poder tener acceso a eso es realmente valioso. Y eso se puede hacer con una historia clínica unificada. Yo diverjo un poco de lo que decías ahorita, de que es una utopía, algo que puede lograrse en algún momento y que deberíamos propender hacia allá. Generaría datos epidemiológicos importantísimos para que uno a mediano y largo plazo genere conocimientos y no esté adoptando conductas médicas con otras costumbres, con otras características sociodemográficas y económicas que muchas veces no aplican en nuestro. Sí. Yo me refería al tema, o sea, la utopía es el tema de la única, o sea, porque ya es más, la unificada es muy factible, okay, pero requiere unos esfuerzos importantes a nivel de procesos y a nivel de plataformas de interoperabilidad. No sé, o sea, yo creo que podemos ser creativos con el video y mirar a ver cómo, o sea, cuáles de los elementos de la historia clínica electrónica, historia clínica de salud, porque ambos la están, ¿cierto? Nos están preguntando sobre ambas. ¿Cuáles serían los elementos que tocaría, o sea, que tocaría tener en cuenta sí o sí para que en un momento dado este tipo de implantes se logren con la mayor facilidad? ¿Sí? Entonces, la unificación de la historia clínica, que esa es pues que se pueda tener acceso a historias, a los registros clínicos de distintas entidades donde esté siendo atendido. Yo tengo una apreciación. Tuve la oportunidad de ver otros videos pues, hablando sobre lo que podía ser la impresión de órganos y cómo está operando. Incluso algunos un poquito más avanzados porque hablaban de impresoras de tejidos. Digamos, no necesariamente pensando en un material sintético o inerte, sino directamente en un material vivo. Pero más allá de cuál sea el elemento de fondo, el transcurso del proceso, no solamente empezaba con la identificación del paciente que requería el implante, sino que empleaba eventualmente el análisis por unos técnicos, por ejemplo, de la caracterización del órgano a reemplazar, donde se le tomaban unas imágenes al paciente, se hacía una reconstrucción anatómica del órgano a reemplazar. No necesariamente un riñón, podía ser una oreja, podía ser incluso un hueso, para el interés del doctor Meiser. Pero después de esa reconstrucción venía una segunda fase en lo que eventualmente implicaría el sujeto que trabaja ese órgano nuevo con un equipo de profesionales de psicología para poder adaptarse a esa nueva tecnología. Luego venían otra serie de profesionales, siendo el último paso simplemente la incorporación en el individuo de ese elemento a implantar. Pero propiamente había por lo menos 6 o 7 profesionales de la salud distintos interactuando en distintas instituciones antes de llegar hasta ese último punto. Obviamente eso trasciende la historia clínica y eventualmente implica la interacción entre múltiples instituciones potencialmente alejadas que tienen que manejar e interactuar con el intercambio de esa información y yo no pienso que debemos enfocarnos en solamente la historia, sino en todo lo que son los registros del entorno de salud desde el punto de vista electrónico. Pero, o sea, sí. Es que, bueno, tal vez yo estoy sesgada por el concepto de historia clínica, el concepto técnico de la historia clínica es el registro de todas las atenciones que se le hagan a una persona. En este orden de ideas estoy de acuerdo contigo que es que el registro, o sea, las atenciones que se le hacen a una persona en el proceso para llegar a un tratamiento, a una rehabilitación, o sea, en todo el proceso de la atención, ¿sí?
registrado en este momento en Colombia y por ley, o sea, ni siquiera es que eso lo otro no, está escrito en blanco y negro y de todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo nuevo? Así se lo hagan en distintas instituciones, ¿qué sería lo nuevo que nos tocaría aportar para que esa historia clínica, o sea, ¿qué es lo nuevo que toca aportarle a esa historia clínica, a ese concepto de historia clínica que tenemos? ¿Electrónica o no electrónica? Yo comparto mucho lo que dice en este caso Andrés Felipe. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, dentro del marco de lo que yo he visto en implementaciones de sistemas de información, uno trata de cubrir de manera transversal todos los procesos que son ejecutados dentro de la institución. No solamente lo que es la historia o el registro como tal. Si bien es claro el concepto de historia clínica electrónica, en donde muchos profesionales van a ingresar a hacer sus registros, nosotros cuando implementamos un sistema de información en salud, no solamente implementamos historia clínica, tratamos de cubrir los diferentes procesos. Por eso era que yo de alguna manera manifestaba algo que Andrés logró expresar con palabras mucho más claras. Y es que, por ejemplo, en un sistema de información uno trata, en el caso de un trasplante habitual, mapear toda la información. Si es un reemplazo de cadera, mapear toda la información que arranca no solamente el tema del proveedor, el donante, etcétera, sino cómo podemos conservar toda la información de esos detalles que pueden llegar a ser mínimos y que más adelante pueden ser muy significativos para la atención de ese paciente con otros profesionales de salud. Comparto mucho lo que dice Andrés en ese sentido. Pero ven, o sea, ¿qué hay de nuevo en eso? Si eso ya está, o sea, desde el concepto de historia clínica, ese es el concepto. El concepto es registrar todo el proceso de la atención, desde la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación. Pero mira ¿sí? que Todo el proceso eso es, pero es que el proceso incluye, o sea, en un tema de donación incluye desde la selección del donante, el rescate también lo tienen que consignar, esa parte de los registros clínicos y de la historia clínica, ¿sí? Entonces, porque desde el punto de vista que no se haga es un tema, ¿sí? Entonces, en este momento, de alguna u otra forma, la persona tiene que venir con una remisión o tiene que venir con un resumen de historia clínica, si se está haciendo en físico, pero todo lo que está en físico tiene que hacerse también en inmaterial, ¿sí? en forma electrónica, ¿sí? Entonces, ¿qué sería frente al registro clínico electrónico, frente al registro electrónico de salud, lo nuevo, lo innovador, ¿sí? Para este tema específico? O sea, por eso es que no logro verlo. Yo diría, Sandra, que, porque pues como estamos enfocados en la discusión de lo que es EMR versus EHR, y digamos en ese contexto, pues depende de cómo lo quieras ver. O sea, si tú estás viendo la definición en Colombia por lo que implica en la norma, ya que trabajas en el ministerio, por historia clínica como un todo, pues yo creo que la discusión tiende a cerrarse, pero realmente cómo se interpreta y dónde está el reto y por qué no se ha podido realmente hacer una aplicación completa de lo que llamamos historia clínica como un todo, porque te garantizo que los profesionales médicos no lo vemos así. Es decir, la implementación de la historia clínica parte de lo que estás nombrando y es lo que describe finalmente la relación de la intervención en salud con el paciente, directamente por un profesional de la salud. Pero ¿qué tal que yo te dijera, un ingeniero biomédico que finalmente tiene que ver a ese paciente para tomar esa descripción anatómica, que está en un instituto distinto donde tiene una impresora sintética de ese órgano, queda incluido en la historia clínica actual? Y mi respuesta directa a eso es no, debería. Y ese es un reto novedoso que no tenemos en este momento incorporado. Entonces ahí es donde yo digo que puede haber el elemento diferencial a lo que se entiende como un todo desde tu punto de vista y que es totalmente válido, pero que realmente en la práctica no ocurre de esa manera. O sea, el tema aquí sería, o sea, y estoy de acuerdo contigo, ¿en qué aspecto? En que en este momento, ¿quiénes tienen acceso a la historia clínica? A la historia clínica, ¿sí? Tienen acceso el personal de salud, y entiéndase por personal de salud todos los que atienden. El ingeniero biomédico no estaría, ¿sí?
considerado dentro del personal de salud. Entonces, ahí habría una diferencia y sería ya mirar cómo, porque es que a partir de esos registros clínicos que quedan historia clínica y que quedan registro por fuera, ¿sí? Porque la historia clínica como tal tiene unas condiciones de y es sometida a reservas, ¿sí? Entonces, por ley, o sea, esa parte, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo que habría que introducir unos elementos que sin que se acceda a la historia clínica se puedan como juntar todos los ficheros para que hagan parte del todo de la información del paciente. Sí, es que simplemente para completar el punto y a modo de ejemplo, nadie discute hoy, como lo estaba nombrando Meiser, que infortunadamente se le cayó la señal, la importancia que tiene el área de medicamentos y nadie discute que aparezca en la historia clínica los medicamentos y que incluso el químico farmacéutico ojalá señale qué es lo que está dispensando y el personal de enfermería indique en qué momento lo administre. Ok, no pensemos en un medicamento, pensemos en un órgano tridimensional impreso. En ese momento necesariamente tiene que haber otro tipo, ya no de químicos farmacéuticos, sino de especialistas de esa área que va a tener que interactuar con el médico, como en su momento a los profesionales médicos nos tocó empezar a interactuar con el químico farmacéutico. Hoy en día nadie discute la importancia de esa área de farmacia incorporada en la historia clínica electrónica, pero eventualmente este tipo de desarrollos novedosos van a tener que tener este tipo de cambios como el que sucedió con los medicamentos, y ahí es donde yo creo que la discusión vale para el video que tenemos en camino o que estamos haciendo. Pero aquí hay que tener cuidado porque tú estás, por ejemplo, diciendo el tema, como ocurrió con lo de los medicamentos, sí, pero ¿quién registra en la historia clínica? Y es obligación, o sea, no es que si quiere el médico ni nada, el médico tiene que registrar en la historia clínica la prescripción que hizo con unas condiciones específicas, sí, o sea, eso es lo que dice que nosotros no compramos la ley, es otro tema, pero lo tiene que hacer aquí y en cualquier parte del mundo, sí. Entonces, porque no todo el mundo puede tener acceso a la historia de salud de la persona como tal, ¿sí? Habrá otros registros que sin hacer parte de la historia clínica, parte del expediente de la persona de todo el tratamiento, que eso es distinto, ¿sí? Entonces, ahí sería donde se involucraran, pero en el momento ya lo que es el tema de atención como tal, no porque esa información está protegida, o sea, porque es la información personal de las personas, ¿sí? No sé, Ángela, sí, que ha estado tan callada todo este rato. Ella está pensativa, está analizando, ¿no? Ella es la que va a dar la conclusión. Estaba escuchando bastante. No, ¿qué pienso yo? Pienso que pues, historias clínicas pues tienen unos puntos pues como muy específicos, comunes a todos, unos tendremos que poner más del lado al que nos dedicamos, pero hay como unos requisitos mínimos, todo el mundo se trata pues que los llenen. Yo creo que aquí con esto la parte más importante es como en el registro de salud, desde la escogencia del paciente a quien vamos a trasplantar. Entonces, hay pacientes de Medellín, pacientes de Bogotá, en Cali, en todas las ciudades que pueden llegar a necesitar un trasplante en un momento dado, y si tenemos como unos registros unificados de salud, pues se van poniendo en esas bases de datos, con todos los datos de cada uno, con las necesidades de cada uno, como quién lo necesita primero que el otro, hacer como las listas y las cosas. Entonces yo creo que un registro de salud de cada paciente, que eso no se tiene, sería muy importante como para el desarrollo, pues y como para la utilidad de estas nuevas tecnologías, que no le lleguen a muy poquita gente, sino que le lleguen a muchas personas que también viven en lugares más apartados, que no tienen la posibilidad de llegar tales, pues, si me están evaluando de un sitio lejano, están haciendo todos esos exámenes a distancia, pues puedo llegar, ya es cuando se van a hacer las cosas. Yo creo que como más hacia el registro de salud, donde lo podríamos enfocarnos, sí.
Tenemos un cambio de escenario. Ingresó Meiser Alberto. Nos quedan unos cuantos minutos porque Sandra se tiene que ir y creo que finalmente la discusión se está dando, aunque no estemos de acuerdo en cuál es el video que debimos haber escogido. No, pero ¿sabes qué? Es interesante haberlo escogido así porque generó la polémica que generó. O sea, el otro era más fácil, ese es más difícil. creo que es importante, ¿verdad? Porque sí tiene sus... Sí, o sea que... Yo lo que creo, Sandra, honestamente, es que sí nos generan retos, tecnologías nuevas de cómo nos vamos a comunicar entre distintos profesionales más allá de los médicos, interactuando con el paciente, por supuesto tratando de mantener la confidencialidad y eventualmente ante esos cambios pues es posible que la historia clínica, no entendida como un todo, sino entendida como el registro de esas atenciones del profesional médico con el paciente, pues se quede corta y eventualmente nos implique pensar en sistemas mucho más complejos de interacciones que incluyan otras áreas, incluidas las financieras, las áreas de la farmacia, las áreas de los biólogos o los ingenieros biomédicos que están diseñando este tipo de tecnologías nuevas y que a uno como médico en el fondo le pueden interesar, porque a uno sí le interesaría saber de dónde viene, en qué calidad fue hecha, qué análisis se hicieron. A veces los pacientes no cargan eso en el bolsillo cuando uno quisiera tener ese tipo de información y ante esos retos pues tendríamos que tener diferencias o modificaciones más allá de la historia clínica electrónica. Pero no sé, yo dejo esa conclusión general inicial, personal, y ¿ustedes qué opinan? Estoy de acuerdo. Trabajar en la historia clínica unificada, o sea, el tema de la unificación de la historia clínica requiere todo eso que tú estás diciendo, si es todas las atenciones que le hacen a todas las personas en el consultorio, en la clínica, en Bogotá, en Medellín y de todo, y que de alguna u otra forma existan mecanismos, ¿sí?, de plataformas de interoperabilidad que permitan compartir esa información para las personas que los necesitan en los procesos de atención, bien sean médicos, bacteriólogos, o sea, todos los que estén involucrados en la atención, terapeutas y de toda la información que se necesita para hacer una atención integral. Ahí es donde estaríamos hablando de la integralidad de la atención, ¿sí? Porque tenemos acceso a toda la información de un paciente sin verlo por pedacitos, ¿sí? Entonces, yo sí creo que sí, ese es el reto, la unificación de la historia clínica, la unificación de la información de salud, es que ni siquiera porque tenemos que ir mucho más allá de toda la información de salud de las personas, ¿sí?